buenas tardes, amigos radio oyente. Como cada semana estamos aquí en Espacio Biblioteca para hablar un poco de los temas sociales, de los temas que impactan a cada uno de los ciudadanos de la República Dominicana. Y en el día de hoy lo estamos haciendo en el marco de las reformas del Código Penal. La semana pasada estuvimos hablando de eso y en esta semana seguimos con este tema porque amerita clarificación, amerita entendimiento y sobre todo amerita que podamos todos integrarnos a esa dinámica de cambios sociales en la República Dominicana. Para eso, siempre contamos con nuestros invitados de cada semana, de siempre. Tenemos a René y a Ruth. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Ey, R, los R! Bárbaro, no le había llegado a eso. Bien, buenas tardes, señores. ¿Cómo están? Espero que estén súper, hiper, mega bien. Estamos aquí de nuevo y vamos a hablar sobre un tema súper importante. Cuando yo era pequeñito, yo quería ser abogado. Sí. Pero ya que no pude ser abogado, ahora voy a aprender. Y vamos a analizar y aprender el código del Código Penal, porque es algo que debemos tener todos en la mente. Debemos estar empapados de eso para que lo conozcamos y podamos reclamar nuestro derecho y saber qué se puede hacer aquí, qué se puede hacer y qué no. Claro. Eso es importante, agradeciendo la sintonía a cada uno de ustedes, ya sea por YouTube, ¿verdad? Claro que sí, que estamos activos en YouTube, también en Radio Funglo, de la radio de la proximidad. Felicitar a Marilady Paulino, que obtuvimos aplausos. ¡Qué chulería! Acabamos de obtener oro. El país realmente no se había como que puesto a una desde Marta Heredia. Sí. Desde eso aquí, desde allá, señores, República Dominicana lo tiene todo, pero yo estoy feliz, Bueno, pues hoy estamos contando con la compañía gratísima de una destacada estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, y se trata de Sofía Hernández. Sofía, hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están todos? Bien. Muchísimas gracias por la invitación en el día de hoy. Y ojalá que lo que yo le pueda compartir sobre la reforma del Código Penal sea sumamente grata para ustedes y los pueda informar adecuadamente. Pero rectifico que soy estudiante, claro está. Claro, sigo por si aprendiendo, acaso. Sigo informándome. Tú tienes flow de abogada. Ay, qué bueno, gracias. Real. Esa es la meta, esa es la meta. Pero yo pienso que en el ámbito del estudio es importante poder analizar estos temas porque nos dan una perspectiva desde la academia, primero, y segundo, también nos ponen en contexto con los jóvenes estudiantes y con los jóvenes que van a ser los futuros abogados del país. En el día de hoy vamos a hablar un poco de un trabajo de investigación que realizaste en el marco de una de tus clases, ¿verdad que sí? Claro. Y ese trabajo de investigación tenía que ver justamente con el análisis cuantitativo del artículo 134 sobre violencia sexual de la reforma del Código Penal. Cuéntanos un poquito cuál fue el procedimiento para que podamos entender un poco en qué consiste este análisis cuantitativo de este artículo. Bueno, mi trabajo de investigación se basó en un análisis tanto cuantitativo por una encuesta que yo le realicé a los estudiantes y egresados de Derecho de la Pontificia Universidad Madre y Maestra, pero solamente esa encuesta se basó mucho en identificar el conocimiento en la población juvenil en la República Dominicana sobre estas reformas, pero también se hizo un análisis cualitativo sobre este artículo y sus derivados, porque contamos con 14 artículos que tratan el tema de la agresión, la agravación y la violencia sexual en la reforma del Código Penal. Entonces, no solamente es un análisis cualitativo también, no solamente cuantitativo, porque se hace una comparación con el Código Penal actual, con lo que contamos en ese código y con lo que queremos contar con la reforma del Código Penal. Muy bien, muy bien. A mí me gustó mucho tu frase de introducción. Cuéntanos esa frase, porque a partir de ella, pues uno puede entender el valor de los delitos penales y de la legislación penal en el marco de la sociedad. Claro, para darle un comienzo a mi trabajo, yo utilicé un refrán de las Naciones Unidas que se destaca porque habla de la importancia de la legislación adecuada en cuanto a su tipificación en este ámbito de delitos sexuales, y dice que la legislación en materia de violencia sexual no solo debe de ser clara y contundente, sino también garantizar un enfoque integral que proteja a las víctimas, castigue a los perpetradores y prevenga futuras agresiones. Claro. La justicia es un pilar fundamental en la lucha contra la impunidad de estos crímenes. Entonces, en base a este refrán, yo comienzo el análisis crítico realmente de lo que es la reforma del Código Penal en este sentido. Podemos observar que el Código Penal de la República Dominicana, para aquellos que
quizá no tienen este conocimiento, fue promulgado originalmente en el 1884 y ha sido modificado y actualizado en diversas ocasiones para adaptarse a los cambios sociales, políticos y jurídicos del país, pero no tenemos una segunda promulgación con una reforma. Por lo que esta reforma ha sido sumamente impactante en la sociedad y tiene más de una década redactándose para ser publicada, como ha sido publicada lentamente a través de los medios sociales, digitales, los diarios, etcétera. Y Sofía, mencionabas algo súper interesante y es el prevenir. Uh-huh. ¿Contempla el Código Penal, la reforma, herramientas técnicas quizás que ayuden a que esas personas que cometieron esos delitos no sean reincidentes, en este caso, por ejemplo, de violación sexual? Bueno, todo depende específicamente en el caso que se analice en cuanto a la agravación sexual, porque vemos que en este código, específicamente en la reforma del capítulo 2, en la sección 3, se abordan los atentados con la integridad física o psíquica de la persona. Como mencioné anteriormente, son más de 14 artículos que tratan este tema. Y en cuanto a los reincidentes, lo que abarca es dependiendo de a quién se dirige. Por ejemplo, vemos mucho en esta reforma que se protegen a los niños, niñas y adolescentes, subiendo una pena siendo la original establecida de 10 a 20 años por un caso de violación sexual en base a los parámetros que se definen. Cuando se dirige o cuando se atenta en contra de un niño o niña adolescente, se sube de 30 a 40 años. Wow. Esta pena se agrava muchísimo. Por eso tiene una sección aparte de modalidades agravadas de violación y también incluye modalidades agravadas de agresión, que lo definen como ocasiones distintas, que causó mucha controversia incluso, porque mucha gente se enfatizó en la definición que solamente abarca la penetración de violación sexual. Pero por eso yo incentivo mucho a que nos informemos adecuadamente, porque la reforma sí define bastante. Incluso la problemática que surge es lo específico que es. Si esta redacción tan específica puede causar problemas ya en la implicación práctica penal. Porque tú sabes, cuando una regla es tan específica, puede, en vez de aumentar la inclusión, aislar muchos casos que quizá no entran en esos parámetros tan definitivos. Y para los radioyentes que nos escuchan, ¿puedes explicarles, yo domino un poquito el término, pero puedes explicarle qué son los agravantes para esas personas que no saben lo que Claro, los agravantes se refieren a los parámetros que empeoran la situación, en palabras súper casual, ¿se entiende? O sea, por ejemplo, si la violación resulta en una mutilación o una lesión en la víctima, eso es un agravante. Si la violación o el acto de agresión sexual se hace en contra de una persona que dispone de incapacidad, eso es una modalidad agravada, porque se están aprovechando de la situación. Claro. Incluso me gustaría destacar, para ver cómo esta reforma se contextualiza en la sociedad moderna que tenemos, agregaron un parámetro sobre la digitalización hoy en día, sobre estos métodos engañosos que a veces recullen los violadores y aquellos que tienen estas enfermedades para conseguir a sus víctimas a través de los medios, como publicaciones de anuncios falsos, trabajos falsos. Claro. Por ejemplo, se incluye parámetro 7, creo que de la sección 3, artículo probablemente 137, lo tengo que buscar adecuadamente, pero sí tipifica que si se utiliza un medio digital para tratar de contactar o adquirir una víctima, ya sea publicando anuncios falsos de trabajos, como lo vemos mucho en el mercado del cine, que contactan niñas y niños para trabajos así de actuación y al final terminan perjudicándolos. Exacto. Esto es una modalidad agravada, porque tiene cierto índice de intención. ¿Me explico? Sí. Intención maliciosa, peor aún que la del mismo acto que violar a una persona, de por sí está mal. O sea. Claro. Sabes que tú hacías referencia al principio, Sofía, a esa perspectiva de ese código, primer código de la República Dominicana del 1884 y esta reforma y esa perspectiva comparada. En el marco de la violación sexual, ¿cuáles son esas diferencias que tú pudiste apreciar en el código de aquellos días y en la propuesta actual? Bueno, en el marco de la violación sexual, que lo compone el artículo 134 de la reforma, se puede comparar con el artículo 331 del Código Penal actual.
Y en la reforma vemos una precisión en la tipificación de este tipo de agravación. Por ejemplo, vemos que la reforma detalla los actos constitutivos de violación, incluyendo la penetración con objetos y otras partes del cuerpo, incluso otros hechos análogos que incluyen estas situaciones que se discutieron en la clase, de casos en los que los jóvenes masculinos son coercidos a llevar este tipo de acto. No necesariamente se les penetra, y me disculpe el lenguaje explícito, Sí, pero lo claro. amerita. Claro. No necesariamente se les penetra, sino se les obliga a llevar este tipo de conducta. Entonces, eso lo abarca de manera muy específica y tipificada, y también vemos un aumento en la pena. En cuanto a la violación sexual, la reforma propone sanciones más severas, inicialmente de 10 a 20 años, especialmente, pero la sube de 30 a 40 cuando las víctimas son niños, niñas o adolescentes, como menciono, lo cual refuerza la gravedad del delito. Y también aumenta las multas en cuanto a las modalidades agravadas, o sea que no solo protege a los niños y a las niñas, pero si vemos los parámetros dentro de la sección de modalidades agravadas, vemos que se protegen a las mujeres embarazadas, a los mayores de edad avanzada, las personas con discapacidades mentales, entre demás. Sabes que ese tema es muy sensible. La gente dice, no, que le hagan tal cosa, que le den tantos años a esas personas que están acusadas, pero hay que ser como que muy detallista para observar que muchas veces también hay hombres que son acusados de violación falsamente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y no soy abogada, pero es mi perspectiva, que quieren como decir, si lo acusan ya es culpable. Entonces, esto aquí mete como en un problema a aquellas personas que realmente están siendo acusadas sin hacer nada. Claro. Porque todo el que dice que le pasó ya asumimos que es culpable, y aun cuando ni siquiera han ido a juicio. Claro. Eso es una situación compleja, porque si uno lo dice como en cámara o en Radio Nacional, decir, como dijo uno, que no recuerdo quién fue, como que deberían disminuir la condena a aquellas parejas que el hombre abusa sexualmente de la mujer, siendo su esposa. Ah, sí, claro. Fue muy criticado. Sí. ¿Cuáles son esos parámetros? Porque ¿en qué punto yo estoy siendo abusada cuando se supone que es mi esposo? ¿O en qué punto, en qué punto eso recae como violación? Claro. Yo creo que en ese caso, incluso yo lo argumenté mucho en la discusión de la clase, ese caso evidencia la problemática de exponer información inadecuadamente. Me explico, Okay. Se basó mucho en una opinión y una perspectiva que no está redactada en la reforma del Código Penal, por lo menos a mi interpretación, claro, soy estudiante, pero sobre el tema de los acusados, de aquellos que son acusados falsamente, parte de mi análisis crítico se basó mucho en eso, porque deriva de la presunción de inocencia en contra de la protección de la víctima. Un desafío muy importante es equilibrar la protección de las víctimas con los derechos de los acusados. Claro. Difícil. Si bien es crucial, claro, garantizar que las víctimas de delitos sexuales reciban justicia, también es necesario proteger a los acusados de denuncias falsas, que pueden ocurrir, aunque sean relativamente raras, pero ocurren, pueden ocurrir. Incluso según un estudio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, los casos de denuncias falsas de violación son poco frecuentes, dependiendo del área, claro está, pero tienen un impacto significativo en la vida de los individuos acusados falsamente y de las mujeres que tienen o padecen de este tipo de situación, porque no se les cree, les quita credibilidad, ¿me entiendo? Exacto. Entonces, en ese ámbito específico, para abordar estas cuestiones, que siempre va a ser un desafío en el ámbito jurídico, es esencial que el sistema judicial incluya procedimientos que aseguren una investigación exhaustiva y justa de los casos de violación, sin asumir automáticamente la culpabilidad o inocencia de ninguna de las partes. Claro. Ahora, en cuanto a la pregunta que me hiciste sobre los parámetros dentro de una relación en pareja, cabe especificar que el artículo 135 de la reforma del Código Penal, que lo menciona, de actividad sexual no consentida, dice que quien en una relación de pareja incurra en una actividad sexual no consentida será sancionado con las penas establecidas en el artículo 134 sobre la violación sexual. No hay ningún apartado.
en Ya. cuanto a esto. ¿Cómo así? O sea, que no tiene que ver con que sean casados Casados o no. o que no sean casados, será juzgado como Será un juzgado, violador. incluso será juzgado con las penas establecidas en el artículo 134, que eso fue un debate que las personas pensaron que no, porque si yo estoy casada y me violan, Dios me libre, mi esposo o persona solamente va a tener una pena de 4 a 10 años. Eso fue lo que se debatió mucho y no, Ok. no es así. Si lo que dice es, si en una relación de pareja se ha empleado engaño, fuerza, violencia, intimidación, amenaza o coacción, será sancionado con una pena de violación sexual normal. Habría que buscar pruebas, me imagino. Claro, Muy- incluso, muy y son 4 evidentes. parámetros detallados: si ha anulado el consentimiento de la víctima, su capacidad de resistir violencia, intimidación, si la víctima se encuentra imposibilitada. Básicamente los parámetros están, sí hay un apartado, pero protege mucho a la mujer dentro del matrimonio, por lo que yo interpreto. Pero, Sofía, adelante. perdón, no quiero que se nos acabe el tiempo sin poder llegar a ese análisis cualitativo del entendimiento a nivel de los jóvenes estudiantes de derecho de la reforma del código y de las implicaciones de esa reforma. ¿Tú pudieras darnos así un poco la perspectiva de qué fue lo que descubriste a través de esa investigación? Claro, como dije anteriormente, para entender las opiniones con base legislativa de los estudiantes y egresados sobre la reforma del Código Penal, yo llevo una encuesta de método transversal que fue en un periodo justo de tiempo, 4 días, en el mes de julio, a personas e individuos de 18 a 29 años para ver su nivel de entendimiento o conocimiento ante esta reforma. Yo tuve 68 encuestados, gracias a Wow, Dios. muy bien. Y me permitieron profundizar en la opinión pública y las críticas existentes sobre el tema. Por ejemplo, de los 68 encuestados, los resultados me indicaron que un 60.3% no conocían o no habían profundizado sobre el tema de la reforma del Código Penal en el ámbito de la violación o de la violencia sexual. También descubrí que aquellos que sí tenían conocimiento, sí estaban de acuerdo con el tema de que la violación sexual se defina como todo acto que conlleve penetración, ya sea en el ano, la boca, la vagina y todo hecho análogo, como mencioné también, si están de acuerdo. También pregunté mucho sobre cuáles son los entornos en los que se consideran que son más propensos a que ocurran este tipo de actividad: ambientes de ocio, casas familiares, escuelas, incluso algunos dijeron iglesias, pero eso fue una opinión aparte, yo no lo puse en la encuesta, pero cabe destacarlo. Y la mayoría señaló los ambientes de ocio, claro, como lugares propensos a que este tipo de cosas pasen, pero los hogares fueron el segundo resultado más elevado, Wow. porque vemos mucho que esos casos, y por eso en la reforma hay un apartado del incesto, Ajá, ocurren dentro de la familia. qué triste. Y vimos mucho, yo pude profundizar mucho también sobre el tema de si se conoce una persona que haya sido violentada sexualmente y si lo denunció, si se conoce si se denunció, donde la mayoría respondió que sí conoce a una persona que fue violentada Que no. y un 76.5% respondió que no se denunció. Oh, Wow, señor. impresionante. Y cuando pregunto el por qué, si sabe, claro, porque eso es un tema muy delicado, respondieron que la falta de denuncia proviene de factores de estigma social, Ujú. falta de confianza en Miedo, el sistema judicial, claro. miedo, porque muchas veces son familiares o personas de autoridad, Cercana, sí. Vergüenza. o simple creencia de que no será justicia. Sí. Yo Y creo que esa es la eso- principal. Y eso evidenció mucho sobre el pensamiento crítico de las personas ante la importancia de este tema y su relevancia en la sociedad. Sí. Yo tengo una pregunta en ese punto, Sofía. ¿Qué tiempo debe transcurrir antes de que una persona haga una denuncia de violación? Por ejemplo, hace 10 años una chica fue violada, no se atrevió a denunciar y en la actualidad ahora quisiera hacer una denuncia. ¿Esa denuncia procede? ¿Se puede hacer? Yo entiendo que sí. A mi cabeza viene inmediatamente un apartado en cuanto a la sección de incesto, que dice que a pesar de que el evento o el acto haya ocurrido mientras ella era menor de edad, ella dispone de todo el tiempo después de cumplir la mayoría de edad para reportarlo. Lo que sí enfatizo, como mencionamos, tanto para la protección de la víctima como la protección del acusado, es que se denuncie con evidencia y base. Que no sea se protege igual a la víctima y estos casos son muy delicados. Yo entiendo que no debería de haber un tiempo fijo para denunciarlo,
pero que hay una base y que si es posible haya evidencia del tema. ¿Y cuál podría ser una evidencia? Eso es Testimonios, importante. tanto de la persona, del carácter de la persona, Ok. ocasiones repetidas, evaluaciones psicológicas son Evaluaciones, importantes, sí. psiquiátricas, porque al final el tema de la violación en cuanto a la evidencia es muy Es muy problemático. difícil. Exacto. Viene de testimonio, una persona contra la voz de otra. Pero una evaluación psicológica puede determinar adecuadamente, en lo que cabe, si es verdad o no. Pero yo entiendo que la protección de la víctima va primero que cualquier cosa y no debería de haber un tiempo fijo en cuanto a la denuncia. Hubo un... dele. Yo tengo Claro. una pregunta. Dele. Es que es un tema. Cintia, tú que nosotros que estudiamos el código, la reforma del código y vimos algunos de esos artículos y algunas de las implicaciones que trae ese artículo, ¿cuáles son esos desafíos que tú entiendes que tiene la sociedad o el Congreso en este caso para digamos que para la promulgación de este código, de esta reforma del ¿Eso es código? para Cintia o...? Perdóname. ¿Cuáles son esos desafíos de implementación de esta legislación en el marco de la violencia sexual? Bueno, yo entiendo que, como mencioné anteriormente, la mayor especificidad puede generar complicaciones en la aplicación de la ley en situaciones donde las pruebas de consentimiento o su anulación no son claras, lo que podría llevar a dificultades probatorias. Entonces, ya esto tendría que analizarse, estos desafíos en el ámbito penal en cuanto a, ok, tenemos la ley sumamente tipificada y específica, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con las pruebas de coerción? ¿Qué vamos a hacer con las pruebas de sustancias que desaparecen del cuerpo casi inmediatamente? Que hay muchas sustancias que se utilizan, que yo lo agrego en mi análisis, que no son validadas inmediatamente por análisis de sangre o de orina o de cabello porque desaparecen rápidamente del sistema, Claro. pero como quiera anulan el consentimiento de la víctima. Entonces, esa determinación tiene que ser analizada, porque eso puede ser un desafío. ¿Hay alguna diferencia entre violación sexual y agresión sexual? Sí. En cuanto a la violación sexual, como menciono, se basa mucho en cuando se conlleva un acto de penetración. Esa es la Violación sexual o Ok. todo hecho análogo. Puede ser con cualquier parte del cuerpo. Donde haya penetración hay una violación sexual. Ok. Sin embargo, en cuanto a la agresión sexual, y lo busco para no equivocarme, Sí. Claro, porque claro. No. tengo que... Son De muchas eso se cosas. trata, ¿no? Aquí hablamos Que tú- con base, que tú puedas carajo. Claro. crearlo en No, función soy de la estudiante. investigación. Ya es reiterativa. Claro. La agresión sexual constituye todo acto atentado, lascivo o lujurioso cometido contra una persona con violencia, constreñimiento, amenaza, sorpresa, engaño por cualquier otro medio que invalide o anule su voluntad. Son diferentes a la violación. La agresión sexual diferente a la violación y al incesto son sancionadas con 4 a 10 años de prisión. Incluso hay otro apartado de acoso sexual, Ok, sí. que ese se penaliza, si no me equivoco, con 2 a 5 años de prisión y multas, todo incluye multas, y se enfatiza en cuanto a aquellos individuos que acosan de manera perversa, pero no necesariamente incurren en tocar o llegar a ese tipo de agresividad Y aplica sexual. aplica para los motoristas cuando uno pasa, que se quedan mirando a uno así, de arriba abajo. No, pero y por te favor. ubica y te dicen cosas y uno se queda como que, ay, qué incómodo. Yo creo que el acoso sexual tiene que ser repetido, tú Ah, sabes. pues Tiene que, no puedo si, ocurrir de es, nuevo. si es el mismo motorista que ya te está cayendo atrás. Ya la Sofía, yo tengo una última pregunta de mi parte. Y es, ¿cómo lo digo? Se me fue, señores. Tranquilo. Sofía, ¿por qué quieres ser abogada? ¿Qué te llevó a estudiar, Wow. derecho? Realmente a mí siempre me interesó mucho el tema de debate y de representación. Inicialmente yo estudié la carrera de economía y cambié de carrera Oh. porque mi interés, y como quiera planeo con Dios mediante hacer, aunque sea una certificación de economía, porque mi interés, si mañana soy representante del país, es tener tanto conocimiento político y judicial como económico. Pero sobre el tema de abogada en general y el derecho, a mí me fascina el derecho.
Yo entiendo que es algo que No todo se el nota mundo y lo manejan No muy me bien. digas. no me digas. Wow. Esos términos técnicos me Entiendo encantan. que la oportunidad de defender a una persona es una oportunidad sumamente grata. Tú conocer la ley, la legislación, poder participar en un futuro en las modificaciones del Código Penal que mañana permite que se haga justicia adecuada en el país. Tú sabes, el progreso del país se basa mucho en el derecho y la política, Totalmente, y yo poder sí. participar en eso fuera un sueño. Entonces, por eso yo decidí coger la carrera de Derecho. Y créeme que vas a ser una digna representación de los abogados Gracias, de, ojalá, de ojalá. las futuras generaciones. De verdad que muy buena, comunica muy bien, Bastante. transmite muy bien, Ella tiene realmente mucha tiene cara de sensibilidad. comunicadora. Cuando También. yo llegué, no, sí, principalmente. Sí. Yo creo que porque las chicas del comité de allá de la universidad se parecen a ti como en la forma así. Ah, ok. Pero la pregunta que te iba a hacer, que te voy a hacer es si en tu familia hay abogados, si eso tú lo tienes en la sangre como de esa pasión por la carrera. En mi familia cercana, si tú supieras que no, No. son de negocios, Oh. negocio, comunicación, psicología, pero abogado, no. No. Bueno, quizá conmigo, Ahí conmigo. empieza, ahí empieza. Quizá no, conmigo. Claro, la Amén. primera. Ya recordé mi pregunta. Dale. Estos casos de violación sexual, agresión sexual, lo vemos más común en hombres hacia mujeres. Ujú. Pero hay una estadística que diga más o menos, o se da también de mujeres hacia los hombres, ¿tienen las mismas implicaciones? La estadística la desconozco. Sin embargo, esa es una problemática que también analicé en cuanto a la definición de violación sexual. Por eso que menciono de que muchos niños o jóvenes, o hombres en general, pueden ser coercidos a este tipo de acto y pueden ser violados también. Y Claro. lo bueno de la reforma del Código Penal es que lo tipifica de una manera que no excluye a los hombres de este tipo de acto o de agresión. Y eso es sumamente importante tanto en el país como en el mundo en general cuando se abarca este tipo de temas. Hay ciertos rasgos, características o estilos de un niño, por ejemplo, de una niña que haya sido agredida. O sea, se nota en su manera. Bueno, tú no eres psicóloga, Claro. pero, o sea, nos podemos dar cuenta más o menos cuando ocurre esto en un hogar o con una niña principalmente. Yo creo que sí, es sumamente delicado y las profesoras y psicólogas abarcarán mejor el tema, Ujú. pero este tipo de situación es tan fea porque conlleva tantos traumas psicológicos e incluso no tiene que ver si fue penetrado o no, el trauma es sumamente similar porque fue y es un acto de violencia a tu integridad, a tu autonomía física. Me explico, eso es una invasión a tu cuerpo y a tu privacidad y a tu persona, eso es un trauma. Y el trauma se evidencia mucho en el comportamiento y en los niños. Hablo así por hablar, porque no soy psicóloga, pero se puede ver un cambio en el comportamiento, se puede ver un miedo, se puede ver una restricción personal muy grande en cuanto a que lo toquen. Ujú. Incluso se puede ver, a lo contrario, que tiene un comportamiento Agresivo. no solo agresivo, pero muy abierto a la sexualidad. Tú sabes, Ah, eso. ok. Hay casos sí, de pero niños. se vuelven sí. promiscuos. Se vuelven muy promiscuos, tan pequeños, y tú puedes ver cómo Ujú. interactúan con sus compañeritos, y hay profesoras que se han fijado dentro de los baños, que tú sabes que se llevan a los niños, de ese tipo de comportamiento, como que quieren tocar. No es que siempre eso indica algo, pero siempre hay indicadores de un trauma. Y yo creo que si uno los conoce, los puede identificar. Excelente. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy y no quisiera que nos fuéramos sin recibir esa retroalimentación de ese aspecto positivo que tú le puedes sentir a este código penal, porque todo el mundo, muchas personas en su mayoría ven toda la parte negativa, pero yo creo que el solo hecho de que tengamos una reforma actualizada, con implicaciones más claras, donde hay muchísimos delitos que se han tipificado, yo creo que eso ya es un aporte. ¿Qué tú le dejarías a nuestros radioyentes a propósito del nuevo código? Yo diría que es importante, claramente la ley nunca va a ser perfecta y las legislaciones tampoco. La idea y la meta es abarcar la mayor protección posible a los bienes jurídicos de los ciudadanos, pero la ley siempre seguirá modificando. Es importante recordar que el Código Penal actual es del 1884 y cuenta con algunas modificaciones, pero de manera inmediata, leyendo ambos, se denota una diferencia en el Código Penal actual que solamente aborda el tema de la violencia sexual a través de un capítulo y 5 artículos. En esta reforma contamos con 14 artículos,
3 secciones y un capítulo. ¿Me explico? O sea, Sí, dentro de claro, un capítulo. totalmente. Y vemos como la reforma del Código Penal presenta avances significativos en la protección de las víctimas de delitos sexuales, con definiciones más precisas y sanciones más severas. No obstante, estos cambios también plantean desafíos, como la posible sobrecarga judicial por lo específico que es, pero también invitan a un análisis crítico de sus implicaciones prácticas, que pueden ser mucho mejores. Muy bien, yo estoy muy orgullosa. Muy orgullosa. Muy orgullosa de Sofía Hernández, que ha estado compartiendo con nosotros sus hallazgos en el ámbito de las reformas del Código Penal, del artículo 134 de manera muy específica. Pero no solamente eso, sino que nos ha dado la oportunidad de conocer la sensibilidad de un estudiante de derecho y de cómo esa sensibilidad se puede extrapolar a temas que definitivamente impactan a toda la sociedad, no solamente desde la perspectiva jurídica, sino siendo conscientes de que el derecho penal nos impacta a todos, porque cada uno de nosotros es sujeto de que estemos involucrados en ese nuevo Código Penal a través de nuestro accionar social. Entonces yo quiero ya que tú te despidas, que digamos gracias, que nos veamos la próxima semana Sí. y agradecerte sinceramente. Ay, muchísimas gracias, profe, por la oportunidad. A ustedes por recibirme A ti hoy por y venir. escucharme y todo lo demás. Bueno, pues nada, vamos a despedir este espacio biblioteca agradeciéndole siempre a Dios que nos da esta magnífica oportunidad de compartir con todos ustedes a través de el conocimiento, el aprendizaje y sobre todo la socialización de ideas. Señores, buenas tardes. Nos vemos, si Dios Hasta la quiere. próxima semana. Bye. Bye. Bye, buen resto del día.